Señor presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, señora vicepresidenta, querido Juan Francisco, querido amigo y compañero de promoción y arquitecto también, Javier Elías, quiero primero agradecer la invitación porque me siento parte, aunque sea indirecta, de este Colegio de Arquitectos, dada la trayectoria de mi padre y de mi madre, José de Mesa y Teresa Misbel, en la construcción de una forma de acercarse a la arquitectura, al arte y a la historia, de la que espero haber sido un heredero digno. Iba a preguntarme si Juan Francisco Bedregal Villanueva puede, además de arquitecto, considerarse historiador cuando recibí el libro, pero me exime de la duda el prólogo de uno de los grandes investigadores y bolivianistas, historiador, arqueólogo y antropólogo, Martí Párssinen, que califica, creo que cumplidamente, a Juan Francisco como arquitecto e historiador, además de sociólogo. Y creo que este libro, para perpetua memoria, lo consagra como, además de arquitecto, como historiador incuestionablemente. Juan Francisco tiene además una prosapia intelectual en sus dos apellidos y en sus antecedentes familiares, Bedregal y Villanueva, de modo tal que es un heredero extraordinario de una secuencia, de una saga que tiene un gran valor para el aporte a la arquitectura, a la investigación, a la literatura, al ensayo en su propia familia. Para perpetua memoria, creo, es un libro fundamental e inexcusable para tener por primera vez una mirada integral de lo que él define como gestación y nacimiento, génesis, gestación y nacimiento de la ciudad de La Paz. No era fácil escribir un libro sobre esta ciudad en el contexto histórico, sociológico, arqueológico, antropológico y arquitectónico y urbanístico. ¿Por qué? Porque, dada la importancia de nuestra ciudad, se han escrito ríos de tinta sobre ella. Y, dada la importancia de su creación, se han escrito ríos de tinta también sobre la fundación de La Paz. Por lo tanto, el desafío era gigantesco. Y la respuesta que el libro nos da es completa, integral, exhaustiva y además muy precisa en la interpretación de cómo nace la ciudad y qué importancia tiene, quiénes la constituyen y cómo se forma nuestra propia estructura social, política, ideológica y en el contexto de la construcción de la sociedad boliviana. La Paz, lo dice Juan Francisco, fue una ciudad que tiene que entenderse en su creación desde la perspectiva de la historia, obviamente, desde la perspectiva geográfica, urbanística, social, política. Porque a veces uno dice, la razón de la creación de la ciudad de La Paz fue la conmemoración de un hecho histórico en el contexto de la colonia española que nacía. Fue la decisión del pacificador Lagasca, que le encarga a Alonso de Mendoza que un año después de la batalla de Jaquijahuana, en la que Gonzalo Pizarro es derrotado y decapitado por el pacificador, 20 de octubre de 1547, funde una ciudad para recordar ese acontecimiento. Pero sería absurdo suponer que esa fue la razón única de la decisión de Lagasca. El poblamiento, el asentamiento, la presencia, el escenario de la conquista requería de una construcción de red de varias ciudades y de varias poblaciones que tenían sentido dentro de la lógica de esa nueva presencia en el continente sudamericano. La Paz pasa en consecuencia a ser un lugar
central de comunicación y articulación entre La Plata, Potosí, el gran punto de referencia que dio lugar a la audiencia de Charcas y a la creación de la República de Bolivia, y Cusco, por una parte, Lima un poco más remotamente, pero luego fundamentalmente Arica, que se convierte en el puerto natural de Potosí y el puerto natural de Bolivia. Una de las grandes ironías es que Arica nunca formó parte de la audiencia de Charcas, lo que nos hubiera evitado muchísimos dolores de cabeza de los que hemos sido víctimas hasta hace pocos años. Juan Francisco dice, esa fundación tiene un carácter simbólico, el carácter mencionado. No en vano, el escudo de la paz dice, los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y un pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Perpetua memoria, mejor título era imposible. Era el concepto de decir, se pacificó la división entre españoles a partir de hechos que se explican no desde el punto de vista solamente de la ambición por el oro, sino de cuestiones estratégicas. Pero la paz se convierte con el paso de los siglos en un punto de referencia estratégico para la construcción de la audiencia, pero sobre todo para el pivote del control, si esto era posible, de la República de Bolivia sobre sus dos fronteras más importantes en ese momento, las nuevas repúblicas del Perú y la de Chile. Por esa razón, de manera natural, se convierte en sede de gobierno antes incluso de haber sido constituida como tal después de la Guerra Federal de 1899. Se convierte en sede de gobierno de facto porque la mayor parte de los presidentes en el siglo XIX en nuestro país se instalan mayoritariamente en La Paz más que en Sucre, porque Sucre está demasiado metida en el centro del país y La Paz está geoestratégicamente ubicada cerca del Pacífico y en vinculación con Perú y Chile en el sentido de la defensa, en el sentido de la vinculación diplomática, en el sentido de las diferencias. Pero ese no es el punto de este libro. El punto de este libro es cómo es imprescindible para entendernos como somos hoy, el conocer el proceso de conquista y colonia, los 300 años, un poco más porque él va a los antecedentes de los que hablaré dentro de un momento, desde la llegada de Colón a América en 1492, pero particularmente en el momento de la caída de Cajamarca en 1532 hasta la fundación de La Paz y los primeros años del nacimiento y desarrollo de la ciudad. Es decir, entender ese momento histórico es fundamental, y fundamental con la afirmación categórica de que la historia no se puede partir como un queque y decir esta parte del queque no me gusta y por lo tanto no la tomo en cuenta y esta parte del queque sí me gusta. Y la comprensión no es solamente una comprensión de la caricatura, no conviene la caricatura, y creo que Juan Francisco lo que hace es una lectura, la palabra objetiva no sería suficiente, una lectura razonada de lo que representa el proceso histórico, político, constructivo de la ciudad de La Paz desde la pacificación que llega en el periodo inicial de la conquista. Algo muy importante. Como ustedes saben, Francisco Pizarro es la figura fundamental de la conquista del Perú y de la conquista de lo que luego sería Bolivia también. Y en mérito a eso, la corona española lo nombra marqués. El marqués de la conquista, el marqués sin lugar. Normalmente los marquesados tienen siempre acompañado un lugar, un acontecimiento específico definido, y en el caso de Cortés quedaba un poco un marquesado sin nombre. Y Francisco dice, le hubiera tocado ser marqués de Chirubamba. ¿Y por qué? Porque los Pizarro, fundamentalmente Francisco y Gonzalo, en menor medida Hernando, tienen un tránsito fundamental, inexcusable para entender el proceso de construcción del espacio geográfico La Paz, Chuquisaca, La Plata y Potosí, por los intereses mineros, las encomiendas, Porco, el propio Cerro Rico Potosí, pero fundamentalmente Porco, y su presencia en este espacio geográfico alrededor del lago Titicaca, que ha quedado menoscabada por la importancia
que tuvo el hecho brutal de la conquista de Cajamarca y del Cusco, que eran los dos elementos centrales donde se los ubica a los Pizarro en ese proceso de conquista. El redescubrimiento de la importancia de Gonzalo Pizarro. Sin Gonzalo Pizarro no hay la paz, porque sin su cabeza no hay la paz. La Gasca enfrenta a Pizarro y lo decapita. ¿Por qué? Porque Pizarro es potencialmente no un virrey, es potencialmente un rey del Perú. Pizarro se levanta contra la corona por una razón básica, porque la influencia humanista, y eso es muy interesante en el libro de Francisco de Bartolomé de las Casas, y la modificación de las leyes de Indias que se dan desde del reinado de Carlos V al reinado de Felipe II, define la limitación de las concesiones arbitrarias y discrecionales de las primeras leyes, las de 1516. En 1542 se dictan unas nuevas leyes que restringen derechos y que restringen discrecionalidad en los conquistadores, y los conquistadores dicen que viene el rey a 10.000 kilómetros de distancia a decirnos a nosotros lo que podemos y no podemos hacer. Nosotros hemos conquistado esta tierra y nos corresponde definir sobre ella. De alguna manera, esa rebelión pone en riesgo la estabilidad del dominio de la corona desde Madrid, desde Valladolid en este caso, hacia el conjunto de América del Sur, y en particular después del descubrimiento de Cerro Rico en 1545. Gonzalo Pizarro se levanta, el rey manda a la Gasca, un sacerdote, un hombre muy hábil, que lo derrota finalmente a Pizarro, y la muerte de Pizarro es la conmemoración de la ciudad de La Paz. Recuerden ustedes que el escudo de nuestra ciudad tiene un río, el Choqueyacu, que no es precisamente tan azul como el escudo. A un lado un león y al otro lado una oveja. El león no se puede comer a la oveja porque el río divide, y ese es el concepto de la pacificación. Irónicamente, una pacificación que la ciudad de La Paz no vive nunca. La Paz ha sido un centro de conflicto, un centro de confrontación, un centro de definición política violenta muchas veces, no solamente en el periodo de las guerras civiles entre españoles, sino en el periodo de la independencia, en el periodo de Tupac Katari, en la Guerra Federal y en muchos otros episodios a lo largo de nuestra historia. Es una ciudad de paz, pero también merece el nombre de cuna de la libertad y tumba de tiranos. El otro elemento interesante del libro es la reelaboración interpretativa de las actas capitulares de la ciudad. Comentaba Juan Francisco hace unos minutos que las actas publicadas por la Alcaldía de La Paz en 1965, que son parte fundamental del trabajo de interpretación de Francisco, que va mucho más allá, sin embargo, en su investigación, son solamente un fragmento del conjunto de las actas capitulares de varios siglos de la ciudad, que están dispersos en diferentes repositorios, no se han perdido, hay que recopilarlas y hacer una publicación completa. 1492 y el diseño de un mundo nuevo. Colón, ustedes lo saben, no sabía a dónde llegaba. Creía que llegaba o a Cathay, o a Japón, o a la India, y la construcción del mapa de América, en la cual está, por supuesto, la audiencia de Charcas, y lo que entonces antes de Charcas era Nueva Toledo, es una construcción científica extraordinariamente valiosa por lo que significó el periodo de oro de la navegación portuguesa y española en el siglo XVI. A veces olvidamos, porque parecería una tontería, que el imperio incaico y el imperio azteca fueron dominados, derrotados y conquistados por España, en la hipótesis de que un cuidador de chanchos es el que derrota a Atahualpa, lo cual no le hace un favor a Atahualpa, le hace un favor a Pizarro, porque sería un disparate suponer que un imperio tan bien organizado se cae en pedazos porque viene un porquerizo a ganar una batalla. El concepto es el siglo de oro para España, es el siglo XVI, es el siglo del paso del mundo medieval al mundo renacentista. España es la primera potencia de Europa y con la conquista de América se convierte en la primera potencia del mundo. Eso no establece sino una realidad objetiva, una realidad que coloca las cosas en su dimensión. No es lo mismo un porquerizo derrotando a un imperio que un imperio derrotando a otro imperio. Y lo que significa la construcción de los espacios de pensamiento, de construcción social, política, geográfica,
de ese imperio que hemos heredado. Para mencionar un elemento, el cabildo. Para mencionar otro elemento, la construcción de una red de ciudades que son el eje latinoamericano al que hacemos referencia para nuestra articulación hoy día. Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo, Santiago, Lima, etc. Sin desconocer el hecho de que Chuquiabo es un punto ya importante en el mundo indígena. Y aquí es interesante el planteamiento de Juan Francisco sobre la visión integral de la paz. La visión no es solamente el mundo hispánico, no es solamente el mestizo, que tiene que ver, por supuesto, con la construcción de una nueva sociedad, es la lógica de cómo entendía el imperio al mundo indígena. A diferencia de Holanda, a diferencia de Francia, a diferencia de Gran Bretaña, de Inglaterra en ese momento, el único imperio que está en América del Norte, Central, Caribe y Sudamérica, que hace cuestión analítica y legisla sobre ella, es España con relación al mundo indígena. Las leyes de Indias tienen un libro entero dedicado a los derechos de los indígenas, que no se cumplen, que son explotados brutalmente, sin ninguna duda. Pero hay un razonamiento a partir del cual se trata de construir una valoración ética. Juan Francisco nos recuerda, por ejemplo, en la referencia a Isabel la Católica, que los indígenas son vasallos del rey. No pueden ser esclavizados, en los hechos lo fueron en varios sentidos, pero estoy hablando de la teoría ética del proceso de conquista, y no pueden ser, y eso sí se cumplió, sometidos a la Inquisición, porque su origen es el desconocimiento de la fe verdadera en la lógica occidental católica, y en consecuencia la Inquisición no funcionaba para los indígenas, que no eran conversos desde el punto de vista de judíos convertidos o musulmanes convertidos en católicos que conocían previamente la fe, sino que eran una comunidad que no conocía la fe y que la descubre por primera vez. El elemento esencial de la construcción del mestizaje desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de producción, desde un punto de vista de explotación, es diferente del concepto inglés, y por lo tanto la parte introductoria del libro es muy importante. Luego hace referencia a la estructura del municipio de La Paz, a lo que representan las encomiendas, una herencia medieval, de lo que representa la aplicación perversa de la mita por parte del virrey Toledo posteriormente, lo que representan los repartimientos que intentan precisamente reconstituir los espacios de vinculación originaria de los indígenas, y que se inventan una relación muy importante con los caciques que se reconocen como parte de la nobleza del mundo indígena, como parte de la estructura de vinculación que Bolívar rompe. Bolívar, que es un liberal, cree en la ciudadanía y por lo tanto dice no puede haber una intermediación que no sea ciudadano con ciudadano, y se quiebra la relación del cacique como representante de un determinado pueblo, de una determinada parte de la geografía, que en la República va a permitir una explotación mucho peor que la que se hizo en la colonia, en la Primera República hasta Melgarejo, y la recuperación de los caciques y apoderados, caciques apoderados o caciques y apoderados, que van a reivindicar la propiedad originaria de la tierra a partir de la legalidad que les da la corona española. Cuando los apoderados, como Santos Marcatola, por poner un ejemplo, van al Estado central a reivindicar su tierra de origen, ¿qué es lo que llevan? Un documento colonial de la corona española que le reconoce una tierra de comunidad a una determinada comunidad indígena. Esos elementos nos plantean una mirada extraordinaria y sobre todo una revisión profunda de las actas capitulares de la paz, que son un punto de referencia en los que Juan Francisco no se queda. No se queda porque va mucho más lejos. Y nos descubre además, como hizo Markham con relación a los conquistadores en Cajamarca, una semblanza biográfica de una veintena de aquellos que acompañaron a Alonso de Mendoza, que además de ser la máxima autoridad edilicia de La Paz, fueron alcaldes, la construcción de la alcaldía, la constitución de los regidores, etcétera, para ir perfilando quiénes, qué naturaleza, qué origen, qué tradición personal tenían, si eran hidalgos o no lo eran, un poco para descubrir el escenario completo de lo que es la ciudad. No voy a darles el rollo más porque ya les estoy dando demasiado rollo,
pero quería decirles que se trata de un libro históricamente impecable, con fuentes muy bien fundamentadas, no solamente las actas capitulares, con citas precisas de Cieza de León, Pedro Pizarro, etc., con la visión integral del proceso de génesis de la Ciudad de La Paz y con la posibilidad de consagrarse incuestionablemente como un historiador arquitecto de primer nivel. Mi reconocimiento, Francisco, por ese extraordinario libro. Se lo recomiendo porque además es entretenido leer cuando uno descubre los entretelones políticos, los zigzags de unos y de otros, las comparaciones, los hechos históricos, la historia de doña Rosa Agramont, descendiente directa de Alonso de Mendoza, una de las mujeres más ricas de la Ciudad de La Paz, de la que solo tenemos recuerdo de la Fundación Rosa Agramont, nos da alguna idea, alguna pista de lo que puede ser interesante para descubrir. Conocer la historia sin queque partido en pedacitos, sin me gusta, no me gusta, porque de lo contrario no nos vamos a entender nosotros mismos, ni vamos a saldar cuentas que tenemos todavía pendientes con el pasado.